Resumen de la familia de Pascual Duarte, de Camilo José C. La primera parte. La historia nos presenta a Pascual Duarte, un hombre de 55 años que nació en Torremejía, Badajoz, un lugar donde había unos pocos ricos y muchos pobres. Su casa era casi toda blanca y constaba de una cocina, 2 dormitorios, el bloque con un burro y un par de cerdos y el corral. Detrás había un arroyo medio seco donde Pascual solía ir a pescar anguilas, aunque le gustaba más ir a cazar con su perro, porque consideraba que la caza no era el pasatiempo apropiado para un hombre. Cuando volvía de cazar, solía sentarse en una roca grande junto a su perro. Pascual tuvo una infancia triste. Su padre, que era portugués y se llamaba Esteban Duarte Diniz, lo golpeaba a él y a su madre. Esta era alta, delgada y siempre llevaba moño, y a veces se emborrachaba. Sus padres siempre se pegaban y peleaban, y en esos momentos Pascual desaparecía para que no le pegasen a él también. Un mes de julio o agosto nació su hermana, Rosario Duarte, en un parto difícil. Tras nacer Rosario, Esteban increpó a su mujer y se fue de casa, aunque volvió a los 2 días completamente borracho. La pequeña Rosario tuvo problemas de salud desde su nacimiento. Los primeros días la tuvieron en un cajón hondo envuelta en tiras de algodón, pero al cabo de pocos días la desenvolvieron y lavaron. Desde pequeña cogió el vicio de beber y a los 14 años se fue de casa para vivir en Trujillo, en casa de la Elvira. Sin embargo, volvió al cabo de 5 meses porque tenía fiebres altas. Se pasó un año en cama y, cuando se curó, se volvió a marchar, esta vez a Almendralejo, a casa de Nieves la madrileña. En Almendralejo, Rosario se echó un novio torero, Paco López el Estirao, que, según los rumores, vivía de sus mujeres. Un día, Pascual se encontró con este hombre y discutió con él por Rosario. Esa misma noche, el Estirao fue a ver a Rosario y, cuando le pidió que le diera unas pesetas, Rosario le dijo que solo tenía 8, por lo que el torero le golpeó la cara hasta que se hartó. Cuando Rocío tenía 15 años su madre tuvo otro hijo, Mario Duarte, aunque no era hijo de Esteban, sino de un hombre llamado Don Rafael que era amante de la madre de Pascual. En los primeros días de vida de Mario murió Esteban Duarte, ya que contrajo la rabia por la mordida de un perro. El pequeño Mario nació deforme y nunca supo andar ni hablar, y a los 4 años un cerdo le comió las orejas, por lo que el boticario, Don Raimundo, le puso unos polvos amarillos. A causa de lo ocurrido, el pequeño Mario se alteraba cuando veía cerdos y respondía intentando morder. Un día, Mario mordió a Don Rafael y este respondió golpeándolo hasta el punto de que casi lo mata. Pascual se lo contó a Rosario y ella recogió a Mario y lo llevó a su casa. Allí, su madre le ayudó con sus heridas y Pascual juró y perjuró que nunca había visto a su hermano sonreír hasta ese momento. Un día, Rosario encontró al pequeño Mario ahogado en un barril de aceite. Nunca se supo cómo ocurrió. Pascual y Rosario lloraron mucho por la muerte de su hermano, aunque su madre no parecía estar muy afligida, lo que hizo que Pascual odiase a su madre. Don Rafael ayudó a organizar el entierro de Mario, que fue pequeño y aburrido, igual que el de su padre. Apenas fueron 5 o 6 personas a llorar la muerte de Mario. Terminado el entierro apareció Lola, la futura esposa de Pascual. Lola era una muchacha de unos 21 o 22 años, morena, alta, hermosa. Pascual se sorprendió de verla allí, y ella le dijo que lo amaba. Pascual, lleno de rabia por el odio hacia su madre y la muerte de su hermano, la tiró al suelo y la apresó para que no escapase. Aquí la historia de Pascual se interrumpe. Pascual se pasa 15 días sin escribir, ya que estaba ocupado con los interrogatorios y visitas del abogado defensor. Además, lo trasladaron a una nueva celda con un jardín que se podía ver desde la ventana. Allí reflexiona sobre que podría estar en su casa, en su corral, en lugar de estar encerrado en una celda. Muchos hombres tenían muchos años por delante, pero él no era uno de ellos. Segunda parte. Continúan las reflexiones de Pascual. Habían pasado 5 meses de la muerte de Mario y Pascual se había hecho novio formal de Lola. Todos los días iba a verla a su casa y hablaban sobre casamiento, aunque la madre de Lola nunca estaba de acuerdo. Esto continúa hasta que
Un día Lola le confiesa que está embarazada, por lo que deciden casarse. Al cabo de un mes, un 12 de diciembre, Pascual y Lola por fin se casaron. El banquete se celebró en casa de Pascual. Allí, el hombre cogió a su mujer y la puso sobre una yegua. Luego, subió él también y se fueron de viaje de luna de miel a Mérida. Llegando a Mérida, la yegua casi aplasta a una anciana y Pascual tuvo que pagar £1 por las molestias. Se alojaron en la posada del Mirlo y no salieron de la habitación en 2 días. Al tercer día llegó la Guardia Civil con la anciana a la que casi aplastan, y tuvieron que pagarle 6 pesetas. Tiempo después, Pascual y Lola volvieron a Torremejía. Allí, Pascual se fue a la taberna a beber con unos amigos mientras Lola se marchaba a casa. En la taberna, un hombre llamado Zacarías empieza a bromear y a contar historias sobre un palomo ladrón. Pascual se tomó la historia como un ataque personal y, enfurecido, confronta a Zacarías y le asesta 3 navajazos. Luego de eso, Pascual se va a casa con sus amigos. Al llegar a casa Pascual se encuentra con doña Engracia, la curandera del pueblo, que le cuenta que su mujer había abortado. Esto ocurrió porque, mientras Pascual estaba en la taberna, Lola volvió a casa montada en la yegua y ésta la tiró al suelo, provocándole el aborto. Pascual, enfurecido, fue a la cuadra y apuñaló a la yegua al menos 20 veces, hasta matarla. Después del aborto, Pascual estaba confundido y se sentía perdido. Tuvo que pasar un año antes de que se recuperara de esa sensación. Lola volvió a quedarse embarazada, esta vez sin problemas, y, al cabo de 9 meses de nervios y tensión, dio a luz a un bebé al que llamaron Pascual. Por fin, el matrimonio se sentía feliz y lleno. Por desgracia, el pequeño Pascual murió a los 11 meses a causa de unos problemas respiratorios causados por un mal aire. El día del entierro del bebé, Lola, Rosario y la madre de Pascual intentaban animar a este, en vano. Pascual se convence de que Dios lo está castigando por sus pecados. No sabía cómo seguir con su vida y la relación con su madre, su hermana y su esposa era cada vez más inestable. Un día, su madre y Lola le reprochan por su actitud, y Pascual cada vez está más desesperado por la situación. Por su cabeza ronda la idea de asesinar a su madre, incluso planea cómo hacerlo para que nadie lo descubra.